bienvenidos. Aquí estamos en otro episodio de Entre Risas y Llantos. Me llamo Alondra. Y yo, Cintia Alcázar, y hoy tenemos dos invitadas, unas señoras muy especiales de nuestras vidas, nuestra abuelita Mamachila y mi mamá Lupe. Y la razón por qué tenemos a estas invitadas muy especiales, porque para el mes de mayo, a celebrar el Día de las Madres, queremos tener a muchas invitadas que son mamás para que cuenten sus historias. Así es que, ¿qué más que con empezar con las mujeres más importantes de nuestras vidas? Hoy prepárense sus pañuelos porque hoy yo creo que nos van a hacer llorar. Yes. Queremos empezar con mi abuelita, mi mamachila. Mamachila, honestamente aquí en esta mesa, aquí están como mis tres madres, porque mi abuelita es como otra madre para mí y claro que mi hermana también ayudó en criarme. Yo creo que este episodio va a ser muy especial porque mi mamachila es medio penosa. Y para que hoy esté aquí es como un milagro, la verdad. Sí, y mamachila, quiero que sepas que tú estando aquí, eso significa mucho para nosotras porque ya sé que esto es algo fuera de tu zona de confort y pues de verdad lo agradecemos. Y yo creo que tú tienes una historia muy, muy bonita, pero también pues muy triste Y queremos que nos la compartas con nosotros. Ajá, so mamachila, ¿de dónde eres? De San Antonio Guaracha, Michoacán. ¿Y en qué año naciste? El mes 2/15 del 55. Mamachila, quiero que nos cuentes algo de tu historia y cómo era la vida cuando te convertiste en mamá por primera vez. Pues yo me convertí en mamá muy chica. A mí cuando yo tenía 14 años me robaron y en el pueblito no había agua, pero íbamos al agua a traer agua en un cántaro y de allá me robaron, iba con mis primas y ya cuando veníamos con el agua me salió mi esposo allá con otro muchacho y yo pues era una niña de 14 años y ya nomás me dijeron que me iban a robar y yo gritaba que no y que no y ellos no entendían, ellos me quebraron el cántaro y me agarraron uno de una mano, otro de otra mano y me llevaban. Y pues yo estaba muy chica, mi esposo tenía 27 años y yo tenía 14. Uh-huh. Wow. Y yo era una niña y me llevaban así como allá dicen en Méndiro, así como... ¿El Méndiro? Méndiro. Mamachila, durante estos tiempos era común, ¿verdad? Que se robaran a las muchachas. En ese tiempo se robaban mucho a las muchachas y estaban lavando, así se las robaban, o cuando íbamos a traer el agua, donde quiera así se las robaban, se las llevaban y así me llevaron a mí. Y llegaron mis primas allá con mi papá y mi papá y ellas iban llorando y mi papá les preguntó, ¿onta Chila? Y se la robaron y mi papá y mis tíos iban a buscarme, pero con pistola iban ellos a buscarme a ver por dónde me llevaban, pero pues ya me llevaban en una parte donde pues yo no conocía. Uh-huh. La Presa se llamaba. Y ahí me llevaron con una prima de mi esposo, me llevó ahí y yo tenía vergüenza o no sé, y yo les decía que me llevaran a mi casa. Y no, pues ya me pasé ahí a esa casa y ya ahí me tenían en esa casa. O sea, ¿de qué manera eso fue a llegar que te casaste con mi papaquiel? De cuando te llevaron al día que te casaste, ¿qué pasó entre esos días? Luego de ahí me llevaron él me llevó con una hermana, porque antes no, en aquel tiempo no se iban con los muchachos luego a vivir en tu casa con ellos, no. Eso no, te llevaban allá se dice depositar en una parte con alguien familiar y me tenía él con su hermana. ¿So tenían una palabra para este proceso cuando alguien las robaban? Sí. So te robaban, pero no te hacían nada hasta que te casaran. Ya tenían una palabra que te tenían que ir a depositar. A depositar. That's No crazy. way. ¿Cómo apartarte? A depositar con su hermana y ahí me tenían. Y luego ya después mi papá no quería que me casara, me mandaba a mis tías, ahí que no, que porque yo estaba chica y él no podía ver a mi esposo. Él decía que cuando lo viera, pues, porque antes cuando se las robaban y luego iban a pedirle perdón a su papá, a sus padres. O sea, te robaron, pero
¿Todavía tenías que ir a pedir perdón? Sí, Tú, una niña como que sí. muy inocente, todavía ni sabías lo que iba a pasar. No, y yo ahí me tenían con su hermana y de ahí ya le dijeron a mi papá que íbamos a que nos perdonara y él dijo que no. No, yo no quiero que ese hombre se me acerque aquí porque si viene a que yo lo perdone, no va a salir vivo. Y pues no fuimos allí y allí me volví a estar yo con su hermana y iban siempre mis tías que no me casara y no me casara. ¿Por qué usted no se fue de regreso con su papá? Porque pues, no me fui de regreso porque luego yo pensaba que estuviera chica, pero yo decía no, porque luego mis hermanos van a tener problemas con mis hermanos, se van a Ah, o tú no algo. querías que hubiera conflicto. Que no hubiera problemas. Ujú. Antes la ley no venía como la policía, la ley era el mismo pueblo, y literal la gente era la misma ley, o sea, si alguien no te caía bien o hacía algo ponías a bastantes en contra de esa persona y tomaban cuentas en sus manos prácticamente. Cuéntanos pues sobre cómo fue la boda y el proceso. Y luego ya ahí en el pueblito donde vivíamos, no fueron con el padre, pero no me quisieron casar porque el padre no quiso porque yo estaba muy chica y mi papá no firmó nada, ni un papel, nada por mí porque me casara, nada. Pero mi mamá ella me decía que me casara y ella fue y dijo, mi hija, cásate porque yo no quiero que mis hijos anden en problemas con ese muchacho. Y pues yo ni modo me tuve que casar, Por no tener problemas. no Oh tener my problemas God. con mis hermanos, ni andar en problemas con él, con el que es mi esposo, y ya pues, yo me casé. ¿Cómo fue el día de tu boda con Papaquiel? Cuando me casé, no me casaron allí en el pueblito, yo me casé en otro pueblo que se llama Jaripo. Allá me llevaron, pero no había, en la iglesia no había nadie, ni mi familia, ni mis hermanas, ni mi mamá, ni mi papá, nadie. Y no usaste vestido de novia tampoco, ¿verdad? No, y yo soñaba vestirme cuando yo era chica, como cuando tenía 10 años, yo les decía a mis primas, yo me voy a casar como esas novias que salen de blanco, un vestido blanco bonito, mi manto y todo. Y no, ya me casé con un vestido rosita y arriba de la rodilla, no largo, no. Así no, me casé así de vestido alto. Y yo no, yo quería un vestido largo con manto y casarme así, pero pues no me tocó ni modo. Ujú. Y ya en la iglesia cuando me casé, pues yo me sentía muy triste, muy sola, porque yo volteaba para atrás cuando me estaba casando y nadie, en la iglesia sola, sin nadie de personas nomás. Yo, mi esposo, mi suegra, mi suegro y mis padrinos, fue todo. No, nadie fue de mi familia, ni mis hermanos, nadie. Y luego, ¿cuándo tuviste a tu primer hijo? ¿Como 2 años después o 1 año y medio? 2 años después, Ujú. ¿A los 16? sí. A los 16 tuve a mi primer hijo. Mi esposo él se venía a California y yo me quedé solita ahí con mi suegra y yo ya estaba esperando y él se fue a California. Y ahí me dejaba a mí solita con mi suegra y él se iba, pero él nunca estuvo en mis partos. Y en los partos nunca íbamos allá en ese tiempo al doctor, como aquí que van cada mes. O así que las chequean allá. No, yo nunca yo tengo 6 hijos, 5 hombres y una mujer. Mi hija que está aquí conmigo, Guadalupe, y no, yo nunca fui al doctor a que me chequearan como aquí chequean, no, allá no. Yo ya tuve mi primer hijo y allí en la casa, en una camita de hilos y con un petate. ¿Y antes existían las parteras o...? Parteras, una señora. Iba a mi casa y yo cuando me pegaban mis dolores y yo me iba a la cocina porque mi suegra no me viera que me pegaban los dolores porque yo nomás me retorcía, decía, ay, ay. Y así tuve mi primer hijo ahí, todos nacieron ahí así, nomás
un hijo, el más chico que tengo, él es el único que nació en el DF. ¿Él sí allá, nació en el hospital? En el hospital, sí, Wow. fue el único. Que todos ahí en la casa. Imagínate tener tantos hijos sin epidural. Oh, I can't Oh even my- imagine. ¿Y cómo fue tu vida con Papá Kiel después de que se casaron y tuvieron hijos? ¿Cómo fue vivir con él? En mi casa con mi papá y mi mamá, yo nunca vi que se pelearan, nunca miré que se peleaban. Si se pelearían ellos, yo creo escondidas, pero yo nunca vi a mi papá que le dijera una grosería a mi mamá ni a nosotros. Mi papá se miraba en nosotros. Y cuando yo me casé y ya estaba yo ahí en la casa de mi esposo, y él tomaba y él llegaba así como a quererme golpear y me decía muchas groserías. Y yo no estaba impuesta a eso, pues me escondía o no, yo no le decía nada, me quedaba callada. Y mi suegra, ella me quería mucho, y mi suegro, ellos lo regañaban a él, a mi esposo, y le decían que o sea, que no me estuviera regañando ni nada, porque yo era una niña, como quien dice, yo no sabía hacer nada de cocina, nada, ni una lumbre, nada sabía hacer. Ujú. Y mi suegra Te tenían muy chiqueada en la sí, casa, ¿verdad? sí, y mi suegra me enseñó ella, mira, mija, me decía, aquí hacías la lumbre. Y yo cuando iba a echar las tortillas a mi esposo, con leña hacia un fogón, y yo no podía. Yo decía, oh, no, ¿cómo voy a poder hacer esta lumbre con esa leña? Y yo llamaba a mi suegra que viniera a prenderme el comal porque yo no sabía. ¿Usted cree que porque mi papá Kiel, bueno, mi abuelito era militar, por eso es que él era un poco agresivo con usted? Pues a lo mejor sí, por eso. Él tomaba mucho y llegaba tomado, pero yo no le decía nada, pero llegaba tomado y me decía muchas cosas, Ujú. pero pues yo no le contestaba porque yo tenía miedo, como que le tenía miedo yo Pues a sí, era él. una niña. Ujú. ¿Tenía que 15 años? Sí, tenía miedo yo y no. Y yo nomás, y a veces lloraba, pero me iba con mi suegra, porque mi suegra, ella siempre me protegía. Ella me decía, vente para acá. Y yo me iba con ella. Luego yo corría con ella. Yo no me estaba ahí que me quería golpear y eso me iba. ¿Vivían en la misma casa? Sí, en la misma casa con mi suegra. Yo todo el tiempo viví con mi suegra. Ella, ahí todos mis niños los tuve con ella. Ella los quería a ellos, a mis hijos, como si fueran sus hijos de ella. Ujú. Ella los bañaba cuando estaban chiquitos porque yo no sabía bañarlos. Y antes no teníamos una tinita de esas que tienen aquí para bañarlos, no tenía una tinita de esas. Ujú. Y yo, cuando yo bañaba a mi primer niño, le decía a mi hijo, ay, no, yo se me va a caer, no sé bañarlo. Sí. Y ponían y ella ponía una toalla abajo, ni toalla, un trapito, porque en ese tiempo no tenía uno pañales, no tenía de su ropa de uno, si le sobraba su ropa a uno, un vestido que ya no sirviera, con unas tijeras hacia uno sus pañales para ponerles a los niños con un fajero. Mm. Aquí no sé si conocen los fajeros. Ujú. ¿Es como Ya- un cinturón? Y ahí como un cinto con hilitos y ahí se lo poníamos, pero no, estaba la gente muy pobre, muy humilde, toda la gente de ese pueblito y no tenía uno para comprar. Yo ni conocía los pañales, Ujú. como aquí no. ¿Y su mamá todavía estaba ahí? ¿Sí le ayudaba a usted o con sus niños o no? Y mi mamá nomás conoció a mi hijo, el más grande, y a mi hija, a Lupita. A ella la conoció cuando yo le dije a mi suegra, cuando yo me iba a aliviar de mi hija, le dije, no, no vaya por mi mamá porque ella está enferma, ella estaba enferma. Y yo le decía, no vaya porque luego se va a preocupar por mí. Y ella sí la llamó y mi mamá estaba allá a un lado de mí y me agarraba mi cara y me decía, mi hija, vas a estar bien, vas a estar bien. Y cuando nació mi niña, ella la vio y dijo, ay, tienes una niña bien güerita, bien bonita. Ujú. Y la vio y todo, pero luego mi mamá se fue al DF en ese tiempo cuando yo tenía como, ¿cuántos días de aliviada? Yo como unos 5 días cuando yo me alivié y ya se fue a curar al DF porque allí no había doctores, no había nada. Y ella se fue al DF y cuando ya yo ya tenía, yo creo,
9 días o 10 días y ya un hermano mío de los más chicos fue y me dijo a mí cuando yo estaba ahí sentada en la cama y me dijo, Chila, le dijo, acaban de traer a mi mamá en un cajón. Y le dije, ¿a mi mamá? Dijo, sí, ya la trajeron. Y yo ya me iba caminando para allá verla y no me dejó mi suegra, nadie que me acercara a ella, no, que porque en aquel tiempo decían que hacía daño estar cuando uno daba luz y que viera un muerto. Ay, las creencias, Sí, ¿verdad? y yo le decía, no, déjenme nomás verla y yo nomás la quiero ver así y ya me regreso yo para verla y no, ya no me dejaron verla ella. Nadie, Entonces no, nunca se despidió de su mamá. no, porque ¿Cuántos años tenía usted? pues yo creo que cuando tuve a Juan, cuando tuve a tu mamá, Como 17. 17 años. Sí, mi acta de nacimiento ahí sale cuántos años tenía ella. So, mi mamá era recién nacida y apenas habías perdido a tu... recién nacida estaba y yo cuando ya me dijeron que ella había muerto, yo lloraba y gritaba y me pegó como algo de depresión porque luego yo a todos mis niños les di mi pecho, yo nunca les di una mamila. Ya cuando estaban grandes, como de 9 meses o 8, les daba su mamila, su tetera, dicen ayer, y su atolito, pero yo todos los crié con pura leche mía, mi pecho, les daba yo de comer a todos mis hijos, les di. Y de mi hija sí le di, pero luego cuando se murió mi mamá, como que se me fue del susto mi leche y no tenía mucha leche para darle Pues imagínate, no fue susto, fue que estabas lidiando con un dolor tan fuerte que te puso en tu cuerpo con mucho estrés, o sea, que no te estaba permitiendo Y es que no estaba descansando, es el posparto. y ya. Y aparte se te muere tu mamá y, ay no, qué feo. y yo no dormía, no nada, y no, me puse enferma, no sé, y a mi hija yo le daba al pecho, pero como que no tenía yo, ya leche, como que no me salía. Ujú. Y ya luego le empezó mi suegra a darle su atolito y todo, y yo ya me quedé, luego ya como a los 3 meses ya no tenía leche yo para darle. Y a ella fue la que le daba su mamila. Ajá, Ok, a mi mamá le tocó, fue la primera que le tocó la mamila, ¿verdad? sí. Yo creo que todo esto es muy fuerte pensar que solamente tenías 14 años, básicamente cuando pues te robó mi papá aquí él, y fuiste muy joven cuando te convertiste en mamá, y claro que durante en esos tiempos, pues honestamente tú tenías una mentalidad bien inocente Sí. y queremos traer a luz las historias de las mujeres de tu generación que como que no se pudieron defender. Y Ama, ¿tú qué piensas? Ya sé que tú sabes la historia de Mamá Chila, pero ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Qué es algo que le pudieras decir a Mamá Chila, como si tú pudieras regresar para atrás al tiempo y decirle algo? ¿Qué es lo que piensas sobre la historia de Mamá Chila? Pues nunca me habían hecho esa pregunta, pero es muy difícil, como si yo fuera una doctora, dar un diagnóstico. Pero ahora ya sí, ya entiendo el por qué yo siempre me sentí tan separada de ella. Hasta ahora que ya estoy en esta edad que lo estoy viviendo, yo siempre tuve un sentimiento desde niña. Sufrí mucho. Oh my God. Desde lo más profundo de mi corazón, siempre pensé que mi mamá no me quería. Pero a pesar del tiempo, me ha sido muy difícil comprender su dolor, su... No entiendo cómo ella pudo haber aguantado tanto dolor en su corazón. Y ahora
Yo lo único que le doy es gracias a Dios que mi mamá está aquí y, y que yo admiro su fuerza. Es la persona más tranquila de toda la familia, porque yo siempre he sido más desesperada o impulsiva o arrebatada. Pero lo que yo más admiro de mi mamá es que yo siempre que he tenido un problema grande, mi mamá siempre tiene una virtud y algo hermoso que Dios le regaló en su corazón, que es la paciencia y la perseverancia. Y ella todavía está perseverante a pesar de la edad que ella tiene. Para mí es un ejemplo como madre, a pesar de que nunca recibía sus caricias, ni sus besos, ni sus abrazos, que me hicieron tanta falta. Yo sé que mi mamá siempre me ha amado, aunque ella no me lo haya demostrado, porque ella tenía un dolor más grande. Le arrebataron su inocencia y luego ser madre, y en ese momento es un momento muy difícil cuando tú estás recién parida, porque yo ya lo viví. Y es muy doloroso lo que mi mamá ha vivido y no es tarde para pedirle perdón por yo haberme sentido tan separada de ella desde niña. Yo siempre me sentí muy, muy sola, muy desunida de ella. Y para que vean que la leche maternal dicen que no sé qué tiene, pero dicen que la leche maternal es como tu sangre. Y te ayuda a conectar con Y tu te ayuda a hijo. conectarte. Y que los senos que Dios nos regaló no son para el hombre, son para los hijos. ¿Y saben para qué es el seno? Para que el niño, cuando está pegado a la mamá, sienta los latidos del corazón y que esos latidos del corazón te digan, te amo, te amo, te amo. Y tal vez por eso yo desde niña he sido muy enfermiza, muy de mi pecho, del asma, de bronquios, siempre he tenido eso. Pero a pesar de todo, le doy muchas gracias a Dios porque si yo tuviera que volver a nacer, yo te volvería a elegir como mamá. Yo le doy gracias a Dios que me hayas dado la vida y que gracias a tu valor y a tu paciencia pudiste tenerme y yo estoy aquí por ese milagro de Dios que te dio tanta fuerza para luchar y enfrentarte. Y que nunca es tarde, mamá, que yo te amo. Y que yo quiero ser tu mamá ahora, no tu hija. Puede ser que en otra vida mi mamá fue la mamá de mi abuelita y en esta vida les tocó Al revés. al revés. Y sí, mi mamá yo sé que siempre contaba que pues que mi abuelita no, como que no enseñaba tanta afección. Pero la verdad ella fue muy afectuosa con todos sus nietos. Sí. Porque mi mamá Chila enseña su amor cocinándonos. A pesar de que ella no supo cocinar, porque a los 14 años es cuando me aprendió a cocinar con su suegra, con mi bisabuela. Ella siempre nos ha hecho de comer y siempre nos ha hecho sentir amados cuando llegamos a su casa. Siempre huele a frijoles o siempre huele a comida.
y siempre te ofrece un taco. Yo creo que, pues sí, mi mamá siempre hablaba que, pues que Mamá Chila, típicamente cuando ella era niña, pues que tú no eras la mamá que decía como que, ay, te amo, o que ven mi niña, pero aún así se me hace increíble saber que mi mamá no era así con nosotras, o sea, pero con nosotras mi mamá fue muy amorosa, Yo creo que hasta de más sí, o sea, nos ahogaba en en amor. amor. Ajá. También mi papá, eso sí, estuvimos en un hogar donde nos ahogaron en amor, en cariño y tanto que le faltó a mi mamá tener eso como de niña. Yo creo que pues ella pues lo enseñó con nosotras. Pero ya ves que estamos cambiando la generación. O Ujú. sea, de mi abuela que no supo cómo, ella no le enseñaron cómo amar Sí, porque la arrebataron muy joven, su a que mi niñez. mamá nos dé demasiado amor, porque yo le doy bastante amor a mis hijos, Ujú. pero o sea, no tanto como tu mamá. Mi mamá gana. Mi Sí. mamá tiene amor para dar y regalar y Sí. para todo el mundo entero. Mamá Chila, ¿tú qué piensas sobre lo que dijo mi mamá? ¿Tú crees que tenías como un tipo de resentimiento en tu corazón que no te permitía así como dar todo o enseñar tu amor o serían los tiempos de antes? En los tiempos de antes, a mí nunca en mi casa, o sea, me decían como darme amor, como cuando estaba chica, que yo nunca tuve que me dieran un beso, mi mamá ni mi papá, Ujú, no, ¿Cómo te ni enseñaban ellos amor. el amor? Ellos, nomás mi papá se miraba en nosotros cuando estábamos enfermas o algo, y luego mi mamá nunca nos llevó al doctor, él es el que se cargaba a su niño y se iba. Enedina, mi mamá se llamaba Enedina, y le decía a mi papá, Enedina, ya me voy a llevar a este niño al doctor porque está enfermo, y se lo llevaba con una cobijita, se iba a esperar el camión para llevarlo a otra parte para llevarlo al doctor. ujú, Y él para comer, cuando él hacía de comer, vengan a comer mi hija y mi hijo y todo. Eso eso es lo que nos daba, yo creo, el cariño, porque él sí. nunca nos decía que te quiero, yo nunca oí que me decía te quiero, pero él en eso, para darnos de comer, para todo, él nos atendía muy bien. Ujú, Y nunca nos llegó a pegar, nunca nos llegó a decir ni una grosería. Y nos arrimábamos a comer con él y todo. Él como que quería jugar con nosotros, pero así a besarnos o decirnos que no, ujú. nunca. ¿Qué recuerdos de tu infancia es la que más te marcó? Pues tuve mis momentos. Yo los recuerdos más felices que recuerdo es de que mi papá, a pesar de todo lo que haya sido, yo tengo más recuerdos de él, de que él me cargaba aquí en sus hombros Ujú. y mi abuelita me mandaba, me iba yo con mi abuelita a sacar a mi papá cuando estaba en las tienditas tomando, y si yo llegaba, me paraba enfrente de él y él ya estaba tomando y jugando a dominó o a la baraja. Ujú. Y mi abuelita no se metía, no me decía, dile que ya nos vamos. Y mi papá me tenía como respeto desde que yo era niña. Yo creo que yo era como algo para él. Y yo le decía, dice mi abuelita que ya nos vamos. Y decía, deja que me acabe mi cerveza. No, mi abuelita dice que ya nos vamos. Y nos vamos. Y como que yo tenía ese carácter de él, Siempre dicen que las imponente. hijas son el carácter del Y papá. mi papá me decía, a sus órdenes. Mi generala, me decía, mi generala. Y me cargaba aquí y cantaba una canción como un disco rayado. Y ando borracho, mal no puedo, es que no caigo, porque me detiene la fuerza del orgullo. ¿Tú qué dijiste? Este buey lo traigo herido. Y pues desde allí, Siempre. yo por eso me gustaba desde niña cantar, porque a mi papá le gustaba mucho la música de, de, de Pedro Infante y de Antonio Aguilar. La época de oro. Ajá. Ujú. Y eso es lo que yo escuchaba, que cuando él llegaba del norte, ah,
recuerdo que mi papá también, a pesar de como haya sido, hacía cosas para los niños, aventaba dulces con dinero Ujú. y le regalaba ropa a la gente. Y él como que no escatimaba a dar. Y pues yo aprendí eso un poquito de él. Y mi abuelita, que ella no quería que ni el aire me diera porque me cuidaba muchísimo. Ella me dio el amor que me hizo falta con mi mamá, me lo dio ella. Y, y tengo bonita infancia de cuando era pequeña con mi abuelo, con el papá de mi mamá. Pero ¿qué fue lo que más te marcó? Marcarme Yo digo como que las responsabilidades que tenías ah, como de niñas. cuando tuvimos que irnos del pueblo a la capital, al DF, allí fue donde mi vida cambió. De niña mimada, pues ya no era la niña mimada ¿Cuántos porque años tenías? iba a cumplir como 9 años. Mamá estaba embarazada de mi hermano Alejandro, el más pequeño, y pues también no tenía de otra. ¿A quién más le iba a dejar los niños sino a mí? Y se llevaban a Juan, al mayor, a los tacos, y yo me quedaba con Kiel, con Sergio y con Miguel. Y pues mi mamá se llevaba a Alejandro en la panza porque pues la traía en la panza. Luego ya mi mamá y mi papá buscaron mejor vida. Nos fuimos de paracaidistas a un lugar que le dijeron que el gobierno daba terrenos y que no sé qué. No, pues ahí vamos. Y mi papá también sufrió con nosotros porque él andaba viendo cómo mejorar nuestra vida económica y él juntaba colchones, llantas, todo lo que se pudieran revender porque le rentaban la taquería, no era de él. Y también mi papá sufrió mucho con mi mamá batallando, pero no nos dejaba morir de hambre porque siempre él hacía todo lo que tenía que hacer para sacarnos adelante. Ujú. Y al año fue que compró la taquería, pero pues a mí me tocó de muy chiquita ser señora, ser señora. Entonces tenías ya 9 años cuando te empezó a marcar tu vida diferente. Sí, y ahí ya no era Lupita la solecito, decía mi nina, ay, pareces un solecito, porque yo tenía muchas pecas y mi pelo chinito así como doradito. Y ella me decía que mi solecito, y pues se me acabó el brillo. Llegando al DF. Después ya era Ay, la cenicienta. Chale. Chale, mana, hay que chingarle. ¿Y si no se sa- te pegó lo chilango o no? Sí, Sí. un poquito. Y les Sí, voy a yo contar. nunca O sea, no es que hable chilanga, pero mi Ni mamá de es aquí como ni de muy allá. emprendedora, como Luego que el muy... baile. Sí, pero, o sea, lo chilango, mana, así que uno hable. No Pues ni tanto. tanto. No manches. Ya se me quitó, Pero pero mi todavía mamá- digo mi chavo, mi chava, ¿qué onda? ¿Qué Órale. transitas por tus venas? No, esa palabra, no sé, es que es como muy naca. Ay, soy naca. Esa palabra es muy naca, yo no las decía. Y entonces ya, pues para mí, a mí sí me gustó vivir en el Distrito Federal, es como algo muy diferente al pueblo. Ujú. Aprendí a defenderme, a no atenerme como si, por ejemplo, que yo me casara con una persona pobre, de qué iba a vivir. Y pues aprendí mucho de mi papá. Pues sí te casaste con una persona. Mm, Mi papá no era tan rico que digamos. No aprendiste tanto. No, y pues también aquí me tocó batallar cuando llegué aquí, pero allá en México aprendí eso. Y Te mis tocaba. hermanos, que les voy a decir, pues yo era la que me los fregaba, porque mi mamá, ella así como la ven, Yo ella no casi les pegaba no me a mis gustaba hermanos. pegar. Es que tú no tienes Acércate más carácter al mic- fuerte, mamá chila. No, es que como en mi casa yo no miraba a mis papás que nos pegaban y eso cuenta mucho porque tu abuelito miraban a ellos. Ellos miraban como ella miraba que mi esposo de veces me pegaba Ujú. y ella miraba eso y yo en mi casa yo nunca miré que le pegara a mi mamá, a mi papá, ni a mis hermanos, ni a nadie. Yo no sabía pegarles porque yo no quería pegarles. Mi esposo era muy duro con mis hijos, él les pegaba,
Pues, al más grande él le pegaba y él se acuerda, dice, ¿cómo me pegaba a mí y a los más chicos? Y a veces ya no, y a mí me pegaba. Y era muy así con ellos. Vienen de cualquier cosa con el cinto, se los les pegaba y yo les decía, ay, no. Yo me metía por ellos porque no quería que les pegara. Pero mi mamá sí se los chingaba. No, a mí me decía, cuídalos. Y si no te hacen caso, te los friegas. O sea, tú le heredaste esto a Cintia. Sí. Y a mí me O tenían sea, más mi mamá no miedo. me chingaba, pero mandaba a Cintia que me chingara. Literal, yo fui la mala protagonista en esta historia. Y acá, pues yo también, ¿verdad? Entonces, Tú tuviste mucho que ver, ama. sí. Pero Pues, lo hice inconscientemente porque pues mi mamá me decía, amá, y si no me hacen caso, pues les das unos. Y pues como se agarraban a golpes, ¿verdad? Yo hacía cosas feas con mis hermanos. Un día los puse que se lambieran la sal en la espalda. Con la Pero lengua. sudados. sudados. A Sergio y a Kiel, ¿Que se lambieran la sal? Sí, lámbansela y sácatelela, el que no se lamba. Y luego, ¡Wow! Esa no me la Tú sabía. traumaste a Secados. mis tíos, ama. una vez los puse hincados en el sol con algo. Y me decía la señora de arriba, en paz descanse, doña Vivis, Lupita, ¿qué estás haciendo? Los estoy castigando porque no se portan bien. Pero esos no son castigos para un niño. No, es que no entiende. Lo Cada leí en un rato libro se- de antes. ¿Cómo los pusiste hincados viendo al sol? Así. Con Tenía agua. que poner las manos ¡Aleluya! así. Ya ves, Alondra, que yo no fui tan mala contigo. Agradeceme, por A mí favor. se me pasaba Una la vez me mano. arrastraste. Ah, sí, no hay Con que hablar de mis eso. greñas. No hay que hablar de eso. Quiero que platiques sobre cómo fue tu vida cuando los dos se fueron al norte, o sea, Mamá Chila y Papá Kiel, las responsabilidades que te dejaron. Ay, ¿En dónde estabas? ¿Estabas en la Ciudad de México pues todavía? no. Nos fuimos a Michoacán. A mí me hicieron mi quinceañera en enero de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Acércate más al micrófono. Y pues yo fui la pionera de las quinceañeras en el pueblo de San Antonio Guaracha, porque no se usaba eso. You better get that right. Abril, mi mamá se mudó del DF, dejó la taquería rentando, nos venimos al pueblo y ella se vino a California porque mi papá ya le estaba arreglando sus papeles y a mí me dejó con 4 y se trajo al más chiquito, ¿verdad? A Alex. Y pues para mí fue un cambio rotundo. ¿So te dejó a porque- 4 chiquillos? Sí. A Y todos, todavía tenía que manchajeados. cuidar a Ay, mi mamá abuela. chila. Alicia se cae what I said ya. De que 4 chiquillos con mi hija. Y todavía tenía que Pero cuidar a con mi mi abuelita. con mi suegra, pero ella podía lavar, ella podía hacer de comer. No, con mamá, ella ella sí. estaba en cama. Ya estaba en cama. No me Cuando yo llegué, mi abuelita No me acuerdo. ya no podía mover las manos. Ella tenía las manos así, yo le tenía que dar de comer en la boca. Y que me tocó cuidar a mi abuelita y a un tío que estaba enfermito, que él tenía demencia también. Mi tío Jesús, un hermano de mi papá. Y pues fue difícil para mí otra vez cargar aparte de 4, todavía con 2 más. ¿Y cuántos años tenían tus hermanos? Pues yo tenía 15 y de ahí año y medio menos para abajo, todos. Casi se llevan 2 años cada uno, ¿no? Ajá, y Juan tenía como 16 y medio, porque él me lleva año y medio. So, tú y mi tío Juan son los que como que tomaron a cargo. Ajá, Prácticamente. sí, prácticamente. Y mi tío Juan es el tío cabecita de Tacos La Guaracha, para que sepan. Y pues sí, fue difícil que él fuera mi hermano mayor porque parecía mi marido y también nos dábamos nuestros agarres a Te cada controlaba rato. mucho, ¿verdad? Sí, era muy machista. Y cada que me daba mis fregadazos, pues yo no me dejaba, yo también me lo sonaba, pero yo sí le tenía mucho miedo. Ahí estaba Ezequiel Manso, segundo. Oh, pues él vio todo, imagínese. Él vio Sí. cómo su papá se Todo. pegaba, se chingaba a usted. Pero ahora ya que pasó el tiempo, ¿verdad? Para mí sí me marcó todo ese tiempo. Yo sé que muchas personas han pasado situaciones así y yo traté de todo lo que me pasó en México y otras cosas que me pasaron tristes y difíciles. Cuando yo llegué a este país,
también no se me fue fácil. Fue muy duro, muy difícil. Ujú. Otra vez con lo mismo, el machismo de mi papá. Y yo no pude soportar vivir con mi mamá y mi papá, pero no con Cuando ella, llegaste a los Estados Unidos, ¿llegaste a dónde? ¿Aquí a Chicago? a No, California. California. Y volví a ver lo mismo, el maltrato verbal, la ofensa a mi mamá. Y un día tuve que meterme yo y darle un golpe a mi papá porque él estaba agrediendo a mi mamá y eso no me agradó. Ujú. Y para mí fue muy desilusionante ver que tu papá le agreda a tu mamá y luego yo a la edad que tenía, yo no soportaba eso. Yo todavía a la edad de chica, yo me acuerdo que se la quería sonar, pero mis tíos ya estábamos viviendo aquí en Chicago, estábamos en la casa la anterior, donde crecimos casi todos, y yo me acuerdo que se la quiso fregar y usted nomás agarraba y le corría, pero mis tíos no lo dejaron. Yo Se le corrí. pusieron se le pusieron los más chicos al tú por tú con mi papá aquel, porque llegó una vez bien tomado. Yo estaba bien chiquilla, tenía como unos 5 Ujú. años. Ujú. Y es cuando Yo, estaba tomado, y cuando se nosotros ponía así. vivíamos en el basement y yo siempre me la pasaba, la casa de Mamá Chila pues era mi segundo hogar. Yo siempre me la pasaba ahí arriba y yo sí miraba a mi abuelo. Nunca fue malo abuelo con nosotros, o sea, fue No. muy buen abuelo, muy cariñoso y pero con mi abuela siempre la maltrataba y siempre le hablaba muy feo, pobrecita Mamá Chila, yo no sé cómo aguantó tanto. Pues yo siento que mi papá también fue maltratado de niño y Ujú. él a mí una vez me contó que a él también le pegaban desde que estaba bien chiquito y desde los 5 años tuvo que trabajar Imagínate, ya es lo que iba a mencionar, que lo ponían a trabajar en los campos, ¿verdad? en el campo. Imagínate trabajando de edad de kinder y toda tu vida y nunca paraste de trabajar empezando de los 5 años para arriba. Pues a mí mi abuela sí me platicó una vez que mi abuelo le rompió algo aquí en la cabeza y a mí me platicó mi papá que una vez vio a mi abuela sangrar y que él Ujú. sí, cuando él era niño, nomás Ujú. que a mí sí Pues me eso es que platicó. Babachila, no es que mi papá aquí también sacó este comportamiento así de repente. Yo creo que pues Ujú. también él, un momento en su vida también, No, vio eso y de ahí lo aprendió. Bueno, y ya, pues cuando yo me vine aquí a California también, pues llegué con una tía, tenía 16 años, Chicago. aquí, digo, de California aquí a Chicago. Vine a la boda de eh, un tío y en mayo, yo llegué en abril, un sábado de gloria, y ya en mayo él se casó y a mí me gustó aquí y, y le dije a mi mamá que si no me dejaba un mes para que yo respirara porque yo me sentía como con lo mismo otra vez, con esa Sofocada. ajá, en esa casa, con otra vez lo mismo. Mi papá se iba a trabajar, mi mamá también, y me decía, te pones a hacer el quehacer y la comida y llevas a tus hermanos a la Mm. escuela. Y dije, otra vez lo mismo, de una cárcel A otra a casa. otra cárcel y otra vez otra cárcel. Dije, yo no, yo ya no me voy. Y ya cuando me vine aquí a Chicago, yo sentí que pude respirar, ahora sí que los aires de Chicago. Y, y ya a los 3 meses que estuve aquí, pues mi tío todavía tiene un grupo musical, es cantante, y él me llevaba a las tocadas y uy, a mí pues que la greña me volaba, que el baile es lo que siempre me ha gustado. Y es cuando conociste a mi papá. Y en ese baile conocí a mi esposo, él se ganó la liga, yo me gané el ramo y por destino allí me vine a casar. Me casé de 18 al civil y luego me casé en la iglesia y bueno, pues sí, ¿por qué no decirlo? Estaba embarazada ya iba a cumplir 5 meses y la única que vino fue mi mamá y otra vez volvió a suceder la misma historia. Ujú. Mi papá no me quiso dar la bendición, no quiso venir, no quiso conocer a mi esposo y así como le pasó a ella, el mismo rechazo de mi papá hacia mi esposo, Volviste a recrear la misma como lo historia, mismo, pero en Ujú. una forma un poco mejor, yo creo. mejor. Y
pues mi esposo era todo el amor, todo, ay, era bien obsesivo cuando era mi novio y muy cariñoso, ta. Y después vino la penumbre, las lágrimas, el llanto y todo, que él era bien bueno y luego se hizo pues, borracho y amiguero y de todo un Mi poco. papá era borracho. Ujú. Y ya después yo sola y encerrada con mi niña y yo Entonces a mí me tuviste a los 19 años, exactamente a los 4 meses después de casarte. de casarme. Pues en el día de su boda de iglesia ya estaba embarazada Sí. de 5 Ujú. meses. Iba a So, cumplir I wasn't 5 a planned meses. baby. Y pues para mí estar aquí, pues para mí ha sido una gran bendición. Mm, yo agradezco a Dios y a la vida que del modo que haya sido, como haya sido, mi papá siempre quiso una mejor vida para nosotros y él se vino para acá también y mejoró la vida pues de nosotros, se puede decir, de mi mamá, porque compró casa y luego llegaron a tener hasta... ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el bueno, motivo porque mi abuelo se vino para acá? entonces él ya no me hablaba cuando yo me casé y luego él no supo ni siquiera que yo estaba embarazada, ya de repente le llegué a California De con, sorpresa. con mi hija, pero él no sabía que era su nieta, él nomás la había visto en una foto recién nacida. No la conocía, llegamos a las 3 de la mañana un lunes santo y yo se la puse a mi papá, estaba en un sillón dormido y yo se la puse al pie y me escondí y yo dije, a ver qué reacción tiene, si me corre, pues me voy allá con mi prima Mina. Yo ya tenía para dónde Ya siendo irme. una señora casada. Ajá. Y luego le dijo a mi mamá, mi hija le empezó a tocar la cara y le empezó a besar los cachetes a mi papá y le empezó a agarrar el bigote y a reírse y mi papá se despertó y la vio y dijo, ay, dice, ¿quién es esta niña? Y Cintia se empezó a reír y dice, ay, está bien bonita. Y le dijo, mamá, es una niña que me acaban de traer para que la cuide. Porque mamá en aquel tiempo a veces cuidaba niños. Le dijo, papi, papi, papi. Y le dio un beso. Y La sangre ella llama. no sabía Sí, que era sin su conocer. abuelo. Y mi papá no sabía que era su nieta. Entonces cuando yo me aparezco y le digo, esa niña que te está besando es tu nieta. Y mi papá se quedó así cuando me vio y le dije, no estoy muerta. Le dije, tú me dijiste que yo ya estaba muerta para ti, pero yo todavía no me muero, estoy aquí. Y no es mi espíritu, estoy yo. Le dije, si me quieres correr, pues córreme, le digo, yo vine a ver a mi mamá. Y si tú no me quieres ver, pues no me veas, yo me voy allá con mi prima. Y mi papá se quedó mudo cuando me vio, abrazó a mi hija y empezó a llorar y le pidió perdón a mi hija de rodillas. Le dijo, perdóname, mi hija, tú no tienes la culpa. Y él empezó a beso y beso con mi hija y él se enamoró de mi hija. Of course. I was a beauty. Y ahí fue Y donde se la rompió. primera nieta. La primera primera nieta. nieta. Oye, y después de eso me hizo mi gran fiesta porque a ninguno de los nietos, somos 20 nietos. Remember I said in my last episode, 20 nietos y a ninguno le hizo fiesta más que a mí. Nomás a Cintia. Bueno, ya de ahí para acá, pues yo le dije que por qué vivía en esa casa, que para qué pagaba tanta renta. Ahí le acaban de dar un dinero de un caso que había tenido, de un accidente. Y le dije, papá, con ese dinero puedes dar un depósito con la casa. Vámonos a Chicago. Le digo, yo no sé qué estás haciendo aquí. Mis hermanos ya hasta parecen gangueros, cholos o no sé qué. Ya Chalo, andaban con los vato. pantalones bien. Y ya, pues cambió la vida y él se vino para acá y ya luego compró la casa y me fui a vivir con él y así fue como empezó toda mi vida y luego yo me fui a vender a la garra, verdura, yo no hallaba que vender, Mi vendía mamá le hacía de ropa. todo, todo. Así como escucharon que ella también hacías, pero eso fue después que fuiste como maestra de baile, pero tú siempre vendías, cortabas pelo. Sí, porque ah, donde quiera anduve viviendo en puros basement y en el último basement que viví, este,
me llené mucho de coraje porque me tocaba la gente por la ventana y uno tenía teléfono y ni a teléfono llegaba y me daba mucha tristeza que mis hijas no podían salir Cintia no podía salir a correr ni siquiera a la yarda porque la señora era muy delicada y se enojaba porque cada rato me venían a buscar. Y yo agarraba mi carrito y cargaba un montón de libros que Amway y vendía Avon, Tupperware, calzones, brasier, todo lo que yo podía vender por catálogo y cargaba una maleta con ropa que compraba y me iba con el carrito y tocaba puertas y ofrecía en abonos. Pero ya la última vez que me dijo la señora, ay, que en los sábados no cortes pelo de tal hora a tal hora y que dile a la gente que no te toque tal hora a tal hora. A mí me daba mucha indignación y mucho coraje que yo no podía ser libre ni tanto de quién me rentaba, ni tanto con mi esposo, porque hasta para todo él le tenía yo que pedir permiso, a dónde iba, qué hacía, todo. Y siempre escondiéndome, escondiendo el dinero, ahorrándolo, para que él no se diera cuenta que yo tenía dinero, pero yo quería comprar una casa hasta que pues ya Ujú. alguien me dijo cómo comprar una casa. Él estaba en bancarrota y ¿Mi yo, papá? sí, Como papá que mi está. papá siempre tenía una mentalidad como que estamos bien, como que no se quería superar, como que él No, estaba satisfecho con lo poco que trabajar y tenía, ya. ajá, con lo poco que tenía y tú tenías como una mentalidad como que te quería superar, qué es lo que sigue después de esto, Dio tanto de la idea. coraje cuando un día llevaba yo a los niños que yo cuidaba, porque llegué a cuidar niños y dije, voy a cuidar niños. Y de ahora en adelante nadie me va a humillar, nadie me va a gritar, nadie me va a correr. Ay Señor Dios, yo quiero que mis hijas crezcan en una casa, aunque sea la más vieja, la más fea, no me importa cómo esté la casa. Ujú. Yo trabajando puedo darles lo mejor a mis hijas, pero mis hijas van a tener su casa. Yo quiero tener mi negocio en el basement para yo ser su mamá y a la vez ser trabajadora de mí misma, de tener yo mi propio negocio donde nadie me diga nada. Ujú. Y le comenté a mi esposo y me dijo que yo estaba loca, que yo no tenía papeles y que no sabía hablar inglés y que me metió un montón de cosas y no le hice caso. Le dije, me voy a quedar callada, voy a guardar dinero, le voy a limpiar la bancarrota, voy a preguntarle a un abogado de casas y anduve preguntando hasta que me dijeron cómo. Entonces yo vendía ollas y ese señor de las ollas me ayudó con el número de impuestos en aquel tiempo que me sacó y que yo trabajaba en la mueblería, Y el caso es que sí pude comprar la casa, pero a nombre de tu papá, y todavía él me dijo que no. Y yo le dije, voy a hacer un trato contigo. Digo, si tú quieres, yo te pago $5,000 nada más para que me prestes tu nombre. Yo compré la casa y si al año tú no quieres vivir conmigo y no te quieres superar, te pintas de colores y me dejas en mi casa con mis hijas y yo las mantengo. A ti no te voy a pedir nada porque, Mi papá viendo este video. pues sí es cierto. ¿Me pensabas dejar? Lupe, ¿por qué No, andas pero diciendo estas era cosas al agua? como, Lupe, por favor, no andes hablando de mí. como una inyección para que él se pusiera las pilas, porque yo sabía que él no me iba a dejar. Yo sabía que él no me iba a dejar porque Porque ya vales viendo oro. la casa y todo, ¿a poco crees que se iba a ir? Y pues ahí de ahí ya me salieron todas las profesiones. Maestra de baile, cocinera, vendedora, masajista, me metí a clases de nutrición, cualquier cosa que fuera de ganar dinero y darle a mis hijas lo mejor. A mí no me importaba que la gente me criticara. Nunca me ha importado ni me importa mientras yo no le robe a las personas y todo sea digno, hasta vendiendo chicles y dulces y lo que sea. Para mí es un trabajo honrado y no me da vergüenza decirlo. Ah, corrección. A los chicles y los dulces me ponías a mí a vender. Sí, pues. Amá, Pero tú ahora nunca sí. me pusiste a vender. Ah, pues, así Es que que tú en Ya la ya, naciste calle. en cuna de oro. tú necesitas ya mejor. En cuna de oro, pero a Cintia le tocó llevármela a la garra, ponerla a vender bolsitas de frijol. Le Y decía, luego vender en la garra que dice, pásenle, pásele, pásenle. Y por pásele. eso yo soy así. Bien habladora. Hablando de eso que mencionaste que a Cintia pues le tocó la vida más dura, ¿cómo te sentiste al ver a Cintia convertirse en madre? Ah,
Yo la mera verdad no me la imaginaba. Pues mi niña desde que era chiquita era bien buena Yo sí. y bien inteligente. Thank you. Siempre tuvo, desde los 3 años, era muy despierta, todo se le grababa, todo aprendía, no parecía una niña de esa edad, era muy Ujú. madura. Y de ahí ella creció como con una madurez muy fuerte y tuvo su tiempo. Y yo también siento que no le di esa calidad de mamá por trabajar tanto. Para mí, trabajar y trabajar y trabajar era como para que ella no les faltara nada, pero como mamá, yo sí siento que la descuidé, que ella le faltó muchas veces mi abrazo, mi apapacho, mi ir con ella al parque, ir con ella al cine. Yo no me esperé que ella me superara, pero ella, para mí, a pesar de que su carácter y el mío es muy diferente, Súper diferente. pero mi hija tiene muchas cualidades también mías. Yo siento que ella sacó ese ímpetu de superación, Ujú. Ujú. que yo a pesar siendo ignorante y sin inglés y sin todo, luché, pero ella superó la materia en todo. Ah, tal vez lo que le falta es la paciencia, Sí. pero tiene un corazón muy grande y yo la admiro y no traigo sombrero, pero me puedo quitar el sombrero. No porque ella sea mi hija, pero reconozco que a la edad que ella tiene me ha dado un gran ejemplo de vida a mí y cada vez me sorprende más, nomás que no se lo digo, Thank you, mom. pero Dios me ha dado más con ellas de lo que tal vez yo he merecido tener, pero me siento muy bendecida con mis 2 hijas. En ellas siento que no tengo 2. Por sus cualidades yo siento que tengo 10 hijas, 5 y 5, porque las 2 complementan tal vez lo que yo hubiera querido ser en mi vida, pero ellas han superado para bien. Y también quiero compartir un dato muy importante porque estamos hablando sobre el tema de la maternidad generacional, cómo se miraba la historia de mi mamá Chila comparado con mi mamá, comparado con la de nosotras. O sea, los tiempos han cambiado. Déjame compartirles este dato importante. Para los que no saben, yo estudié la psicología. No soy psicóloga, pero me interesan mucho los datos de la psicología. No sé si saben ustedes que el trauma no solamente se vive, pero también se hereda. Eso se llama trauma generacional o intergeneracional. Yo estoy leyendo un libro de eso. Ya. Cuando una abuelita sufre mucho estrés, sea violencia o dolor, eso también puede afectar a sus hijos y también hasta a sus nietos. Y la manera que eso pasa es, por ejemplo, cuando mamá Chila estaba embarazada y cuando mi mamá Chila estaba embarazada de mi mamá, y yo creo que nosotras dos somos las únicas de la familia que podemos decir esto. Ese es un dato importante. Mi mamá fue la única mujer de la familia entre sus hermanos. Y cuando mi mamá Chila estaba embarazada de mi mamá, un embrio ya tiene todos los óvulos que va a necesitar para un día tener un bebé. ¿Sabían eso? Que Sí, ya un me lo habías embrio ya va a explicado. tener todos los óvulos. So, cuando tú estabas adentro de mamá Chila, Nosotros Tú estábamos ya adentro. estabas adentro. nosotros estábamos adentro de ti. Let's go crazy. Así es como se pasa el trauma generacional, porque ese dolor que tú vives se siente en tu embrio y en tu embrio ya tiene todos los óvulos que vas a necesitar para un día tener tus propios bebés. Y así es como se puede heredar el trauma. O también como cosas de pasar como la depresión, la ansiedad, todo eso se pasa entre generaciones. Vamos evolucionando con el tiempo We start healing. y estamos Estamos sanando con el Cada tiempo, genera- cada Que luego tu generación. hija
Y yo creo que mi hija, ojalá y lo tenga mucho mejor que mi vida. Ujú. Pero, o sea, yo no sufrí tanto como tú sufriste, ni como tú sufriste. Sí. O su mamá de ella también. Sí, Ándale. Mi mamá, sí. exactamente. Yo creo que en este podcast entendimos que puede ser que mucha gente no tenga una buena relación con su mamá. Una amiga me dio a entender este tema, que nosotros tenemos una herida de madre y no muchos, pero muchos sí. La relación que tú tienes con tus padres, pero especialmente con tu madre, que es la persona que te trajo al mundo, va a determinar cómo vas a ser tú como persona. Así como mencionaste cómo mi mamá chila no te pudo amamantar así, y tú cómo sentiste ese El sentimiento, rechazo. el rechazo con mamá chila. Tenemos la herida de madre, sí existe, pero también tenemos que entender que nuestras madres están viviendo esta vida por primera vez con nosotros también. Tuvieron que aprender mucho y pues nadie te da un libro a De cómo ser madre. mamá. Ajá. Y están tratando de averiguar la vida, viviéndola y también siendo madre y tratando de guiar a las personas que crearon y que trajeron al mundo sin saber los pasos. Para finalizar la entrevista, quiero nomás recordarles that your mom is literally just a girl. Tus mamás, tus abuelitas están viviendo esta vida por primera vez. Todas tenemos una niña interior y pues es importante cuidar a esa niña y mirándose una a la otra, que es algo que se pueden decir. Mamá Chila, ¿qué es algo que le puedes decir a mi mamá? ¿Qué es algo que tú verdaderamente quieres que mi mamá sepa y que nunca se le olvide? Pues yo que la quiero mucho y que me perdone todo lo que... Mírala a ella. Sí, que la quiero mucho y que me perdone y todo lo que yo no le di, que como dice que amor y todo, porque a mí no me lo dieron, pero yo de otra forma le di amor y la quiero mucho, como es ella, y la amo y la quiero y la adoro. Oh. Yo también, amor. Tú eres la mamá número 1 de mi mundo. Y te lo vuelvo a decir otra vez, que si tuviera que volver a nacer, te volvería a elegir como mamá. No desearía tener otra mamá como tú. Me has dado un ejemplo de vida en esa paciencia, en saber escuchar, en tener esa fuerza interior que tienes. Tú eres para mí como un roble, como un árbol que está así bien gordo, grandote, que está fuerte. Y que a pesar del aire, de todos los cambios de temperatura que le pasa a un árbol, se le caen las hojas, las ramas, pero el árbol sigue ahí. Para mí tú eres esa fuerza. Te amo. Y tú eres el árbol de toda la familia, mamá Chila. Y Literal. también yo te pido perdón por todas las lágrimas que un día derramaste por mí. Te doy gracias, ma. Que Dios te bendiga siempre. Quiere llorar. Estamos aquí llorando. Les dije que este episodio iba a ser puro llanto. Pero mira, estamos curando nuestros traumas. Bueno, yo no tengo tantos como... Esas son cosas que no se hablan típicamente entre la familia. Yo recomiendo que tengan esas conversaciones con sus mamás, con sus abuelitas. Aunque les dé pena de sentarse con un tequilita o con algo, aunque no tomen a veces. Agarren esas preguntas y hablen, porque no cuesta nada más que estar sentadas y estar unidas y estar nada más platicando de la vida. Vamos a cerrar este episodio. Muchas gracias por asistir. Por favor, no se les olvide suscribirse. Y aquí van a estar todas nuestras redes sociales para que también nos agreguen ahí. Y estén al pendiente de los episodios que vienen en el mes de mayo, que vamos a tener a más invitadas, madres, emprendedoras, madre soltera. Vamos a tocar diferentes temas. Y yo invito a todas esas mamás a que compartan esas historias, que no les dé vergüenza. Pueden compartirlos en nuestro correo también. Aquí en la descripción va a estar nuestro correo electrónico por si quieres mandar tu historia. Aquí estamos para leerlas también.
Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos para la próxima y muchas gracias. Bye. Tu amor y tu espacio